Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida en este nuevo streaming, un espacio que hemos abierto de conversación con ustedes, nuestros pacientes, y que nos tiene cada día más contentos. Cada día vamos adquiriendo nuevos auditores, así que estamos muy felices de poder traerles un nuevo streaming este mes. Antes de comenzar, como siempre, recordarle que todos nuestros centros médicos se encuentran abiertos con todas las medidas de seguridad que siempre nos han caracterizado, así que pueden visitarnos con toda seguridad, realizar sus consultas médicas, sus exámenes y sus procedimientos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy atingente. Venimos volviendo de las fiestas y uno de los problemas post fiestas, después de los excesos que pudieran haber ocurrido durante el 18, es los problemas estomacales. Así que hoy día nos acompañan 3 invitados. Aumentamos el número, aumentamos la cantidad de personas que nos van a ayudar a responder todas sus dudas. Nos acompaña María José Núñez. Ella es nutricionista. Trabaja en Integramédica Los Dominicos hace ya casi un año. Tiene mucha experiencia en el tema de la nutrición. Además se dedica especialmente a los temas de balón intragástrico. Así que probablemente, María José, en el futuro te vamos a invitar a algún streaming de cómo controlar el peso, sobre todo ahora que viene el verano. Sí, de todas maneras. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Nos acompaña también la doctora María Esther Bufadel. Ella trabaja hace muchos años con nosotros, trabaja en Integramédica Barcelona y en Integramédica Bandera. Ella es gastroenteróloga, es presidenta de la Sociedad Chilena de Endoscopía, miembro del directorio de la Sociedad de Gastroenterología, así que estamos muy contentos de poder contar con toda la experiencia, doctora, hoy día. Eduardo, pero paz presidente. Paz presidente, perdón, paz presidente. La Asociación Chilena de Endoscopía. Sí, está bien. Y ya invitado recurrente, el doctor Julio Arias. Él es el director médico de la zona poniente, el director médico de la unidad de gestión de pacientes. Así que, Julio, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Completamente encantado de estar nuevamente acá. Tremendo panel de especialistas: obesidad, nutrición, gastroenterología. Bueno, yo soy especialista más que nada en comer asado y celebrar, así que este tema viene súper bien para fiestas patrias. Excelente. Bueno, vamos a ver cómo está la conexión, pero por mientras abramos con una pregunta bien general. Después de fiestas patrias, después de haber comido asado como el doctor Arias, ¿qué cosas o qué síntomas nos tendrían que hacer que nos preocupemos y tal vez consultar al especialista, ya sea al gastroenterólogo, ir a la nutricionista, tal vez si ganamos algunos kilos? Bueno, voy a partir yo hablando un poquito. A ver, hay muchas patologías que pueden ser desencadenadas en realidad después de uno haber estado 2 o 3 días con una ingesta fuera de lo habitual, tanto en la alimentación como a lo mejor en la bebida. Pero quizás lo más relevante, por así decirlo, yo me atrevería a decir que son 3 grupos de patologías. Una es todo lo que tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, rayita acidez, digamos, dispersia. Segundo gran grupo es los cuadros gastrointestinales en cuanto a diarreas, otro grupo. Y tercer grupo yo diría que para uno quizás a lo mejor es más relevante en el sentido de que pudiera haber cierto grado de gravedad, que es el dolor abdominal, y que dentro de ese dolor abdominal uno siempre, tras lo que acabamos de conversar, hay que tener en mente que no vaya a desencadenarse alguna pancreatitis aguda. Quizás yo diría que esos son como a grandes rasgos las 3 cosas relevantes. Ahora, en cada una de ellas, a lo mejor lo vamos a ir conversando después más adelante, cada una de ellas obviamente tiene algunos síntomas que podríamos llamar de alarma, para que un paciente dijera, esto tengo que ir a consultar con mi doctor. Digamos que obviamente no esperar a darle tiempo.
No sé si hay de los marcos o vos Sí, bueno, conversar de alguna. usted mencionó la pancreatitis como una de las principales complicaciones o de la más severa. ¿Nos podría explicar un poquito de qué se debe la pancreatitis? ¿Cómo podríamos nosotros estar alerta? Alerta, sí. Bueno, la pancreatitis aguda, porque vamos a hablar de eso. Hay varios tipos de pancreatitis, pero me refiero a la La pancreatitis aguda generalmente después de una ingesta muy copiosa de comida y bebida, ¿no? La pancreatitis aguda, la causa más frecuente en Chile es la biliar, de patología biliar. Y dentro de ese contexto, siendo la más frecuente, evidentemente se asocia como factores de riesgo una transgresión alimentaria. Estoy hablando de transgresión, no es solamente comer. Y en ese contexto, obviamente, puede gatillar una pancreatitis, ¿ya? Porque evidentemente si uno ingiere una cantidad opípara de alimento, realmente transgresión, puede hacer que nuestra vesícula, y sobre todo si es un alimento grasoso, se contrae y si tiene cálculo. Estos pueden obviamente pasar a nuestro colédoco y por supuesto ahí desencadenar una pancreatitis aguda. Para uno estar alerta o decir, yo pudiese a lo mejor tener una pancreatitis aguda, quizás lo más interesante son las características del dolor de una pancreatitis aguda, que no es el dolor como otras patologías, ¿ya? El dolor de la pancreatitis es un dolor obviamente intenso, uno se siente evidentemente enfermo, es un dolor que está en la parte alta, acá en el hemiabdomen superior, generalmente epigástrico, y que tradicionalmente se dice se irradia en cinturón hacia la espalda. Este dolor va acompañado generalmente, o puede ir acompañado de vómitos, y en este sentido el vómito no alivia el dolor, ¿ya? Frente a unas características de esto, y teniendo obviamente el antecedente de una transgresión alimentaria, también una transgresión alcohólica, acuérdense que también es la pancreatitis aguda por alcohol, uno tiene que estar en alerta, ¿ya? Y evidentemente más el compromiso del Estado general. Yo le diría que frente a estas características de dolor, la intensidad, el antecedente de la transgresión, y aún más si yo sé que tengo patología biliar, me refiero en este caso que muchos pacientes saben que tienen colédoco, litiasis, yo creo que es un síntoma para que no esperar, no darle demasiado tiempo a si este dolor se me pasa, y consultar con el médico, porque para hacer el diagnóstico de pancreatitis, evidentemente está el cuadro clínico que a uno lo hace sospechar, pero eso tiene que ir apoyado con otros elementos, y ahí está la segunda parte, que es la labor del médico, que es la solicitud de exámenes, con exámenes de laboratorio, en este caso habitualmente o principalmente la amilasa y la lipasa, que tienen que estar 3 veces sobre el valor normal, más habitualmente una imagen. Y ahí, bueno, ya es un poquito más de la especialidad, un escáner, que generalmente uno dice hacerlo dentro de las 72 horas y que va a ver los cambios, y con eso uno hace el diagnóstico. Entonces, y ahí viene toda la cascada de si una pancreatitis edematosa, no leve, etc. Pero lo importante, y eso es lo que me interesa como para la audiencia, es que frente a un dolor abdominal epigástrico irradiado habitualmente en cinturón, intenso, acompañado de vómito, y que el vómito no alivia este dolor, lo haga pensar y acudir al gastroenterólogo si evidentemente esto se prolonga más allá de un día. Es decir, eso hay que consultar como para Respecto a la pancreatitis, la más común, dijiste, es la que tiene que ver con cálculo en la vesícula, ¿cierto? Pero uno de los tratamientos, uno de los pilares del tratamiento también tiene que ver con la nutrición, ¿no? Con la dieta que consume el paciente posterior a la pancreatitis, ¿o no? Como manejo de la pancreatitis, ¿sí? No, indudable, ahí el manejo de la pancreatitis, que ahí ya estamos con la pancreatitis, obviamente, aparte de saber la etiología, porque sabemos que la biliar lejos es la más frecuente, pero tenemos pancreatitis por alcohol, pancreatitis por hipertrigliceridemia, pancreatitis por medicamentos, pancreatitis infecciosa, es decir, la lista y suma y sigue, traumática, es decir, es un gran grupo, pero independiente de la etiología, lo importante es que evidentemente en una pancreatitis aguda, la gran mayoría es una pancreatitis aguda edematosa leve, ya que eso también es un concepto importante, ¿eh? Uno siempre se acuerda de la pancreatitis del paciente que estuvo grave, que estuvo semanas o inclusive algunos meses hospitalizado y que requirió obviamente internación en UCI, etcétera. Pero la gran mayoría de las pancreatitis
es leve y es benigna, digamos, con una evolución favorable. Y esa, la parte, el pilar del tratamiento, obviamente, es la nutrición y al comienzo, obviamente, el régimen cero. Y posterior viene todo el régimen líquido y después un liviano sin residuo idealmente, pero va a depender de cómo va evolucionando cada paciente en realidad. Perdón, quizás el único comentario también para que la gente lo entienda, siempre se favorece la vía oral para la alimentación, incluido en las pancreatitis. Sí, en la moderada también se favorece la vía oral, solamente en casos muy severos se pasa una alimentación parenteral, pero ya eso es un paciente hospitalizado, que no se puede hacer un manejo ambulatorio. Pero si es un paciente con una pancreatitis aguda, claro, puede estar con un régimen líquido, que idealmente son sopas o consomé, ciertos jaleas, y después pasa a un régimen liviano sin residuo, en el fondo para dejar descansar un poquito el páncreas y favorecer la mejoría de ese paciente. Perfecto. Oye, y bueno, las pancreatitis son comunes, pero no es lo más común después de comer mucho, como el doctor Arias el asado. Claro. La gastritis, la clásica gastritis que le duele aquí en la boca del estómago. El reflujo, la acidez. La acidez. ¿Qué, María José, tú nos podrías decir como algunos tips así? ¿Cómo deberíamos cuidar la alimentación cuando estamos con esos síntomas antes de tener que ir al doctor? ¿Cómo podríamos, el abordaje inicial, por así decirlo, en la casa? Lo inicial, en el caso de una gastritis, es consumir todo un régimen liviano. Un régimen liviano es todo cocido, digamos, sopas claras, consomé, jaleas, ojalá dietética. Bajar un poquito la ingesta de azúcar también ayuda mucho a evitar, a frenar un poco las diarreas, por ejemplo. Sin lactosa también es una muy buena opción, pero en general, o sea, si un paciente hace un régimen liviano, que es como todo cocido, todo muy natural, nada de frituras, nada de grasas en general, no sé, 5 días y sigue con los dolores, sí o sí tiene que ir a ver a un doctor, porque en el fondo quizás necesita un medicamento para mejorar esos síntomas estomacales. Interesante. A todo esto se me olvidó decir que esa pregunta la estaba haciendo Nicole Quiroz. Muchas gracias. Y si es que pasan los días o las horas y no mejora con una dieta en la casa, la recomendación es ir al médico. ¿Hay que ir necesariamente al gastroenterólogo o podemos acudir primero al médico general? ¿Cuál es tu opinión al respecto, María Esther? Me refiero de gastritis. A ver, yo voy a hacer ahí un paréntesis. En general las personas hablan de gastritis y engloban dentro de la gastritis una serie de patologías y sintomatología. Para nosotros los gastroenterólogos no es lo mismo. Nosotros en realidad, en general, no hablamos de gastritis, como estoy hablando desde el punto de vista médico. La gastritis es una cosa histológica, como para hacer el diagnóstico, ¿ya? O a lo más endoscópica. ¿Cuál es lo que los pacientes habitualmente tienen en realidad? Y por eso nosotros cuando van a la consulta de gastro somos medio inquisitivos y los interrogamos mucho para diferenciar. Una cosa es el paciente que tiene una historia larga, previa, de reflujo gastroesofágico, que ahí lo vamos a conversar, y ya estando o no estando en tratamiento, cambia drásticamente su alimentación o aumenta algunas cosas que vamos a conversar de alimentos que se asocian a mayor producción de ácido o inclusive algunos que relajan el esfínter gastroesofágico inferior, entonces le exacerba los síntomas. Otro es el paciente que teniendo en forma muy ocasional, esporádica, que eso nos puede suceder a todos, tener de repente acidez frente a algún ingesta de alimento, en este periodo, obviamente posteriormente a esto, tiene más ese síntoma. Otro grupo es el paciente que después de todas estas transgresiones queda con meteorismo, con distensión abdominal, que queda con saciedad precoz, plenitud. Ese para nosotros es un paciente con dispersia, es decir, para nosotros no son lo mismo, ¿ya? Porque nos orienta un poco a cómo tratarlo y quizás algunos cómo estudiarlo. Otro grupo, el paciente que tiene previamente un síndrome intestino irritable, ya diagnosticado, por darte un ejemplo, y frente a todos estos cambios exacerbó síntomas. Otro es el síndrome intestino irritable post-cuadro infeccioso, que es otro gran grupo. Por ejemplo, supongamos hizo una transgresión, comió algún alimento que estaba
contaminado con algo, ya sea por un cuadro, un brote de una diarrea aguda o simplemente por algún cuadro viral, que obviamente de hecho la diarrea aguda es la más frecuente, la viral, y exacerba y queda con un síndrome intestino irritable con cuadro infeccioso, que claro que tiene que ser una infección severa, no un cuadro obviamente leve. Entonces son cosas distintas. Para las personas siempre lo engloban gastritis, pero para nosotros no es obviamente lo mismo. Ahora, yéndonos puntualmente a si tendrían que consultar o no. Quizá a mí me parece una cosa relevante el que si un paciente ya tiene una patología previa diagnosticada, claro, él, por ejemplo, llevémoslo concretamente al reflujo. ¿Ya? Yo soy un paciente, tengo una historia de reflujo gastroesofágico que se caracteriza evidentemente por tener pirosis, que es el ardor retroesternal, por tener regurgitación, que no es necesario que sea siempre lo habitual, que es que el contenido que está en el estómago asciende e incluso puede llegar a la cavidad oral. Va obviamente acompañado en algunos con dolor en la boca del estómago, tipo ardor, y también puedo tener otros síntomas extradigestivos que son estas tos nocturnas, sin obviamente tener una patología respiratoria, o el tener esta sensación de irritación faríngea constante como carraspera, sin tener obvio una patología respiratoria. Son síntomas extradigestivos, pero que también corresponden a reflujo. Supongamos que yo soy de ese grupo, lo tengo por largo tiempo, me he hecho quizás probablemente una endoscopía, a lo mejor no tengo en la endoscopía complicaciones. Para nosotros una complicación es la esofagitis, no voy a entrar en los distintos grados de esofagitis, pero es lo que nosotros podríamos decir un reflujo gastroesofágico sin lesiones, no erosivo, por darle un ejemplo. Evidentemente un paciente que no tenga un Barrett, que eso es otra historia. Ese paciente, por ejemplo, él sabe que frente a una transgresión, y ahí lo podemos conversar de algunos tipos de alimentos, va a tener síntomas. Ese paciente que ya se conoce bien, él sabe probablemente que volviendo a la dieta, sacando ese tipo de alimentos, o inclusive si su médico se lo recetó previamente, o ya nosotros a veces damos en algunos pacientes lo que decimos inhibidores de la bomba de protones a demanda, que es en este grupo de pacientes estudiados con un diagnóstico claro, que lo puede tomar en alguna ocasión. Ese paciente, por ejemplo, podría recurrir a lo que ya su médico le dijo y probablemente no concurrir a un médico y ver cómo evoluciona. Pero si yo teniendo estas mismas antecedentes, se me agregan síntomas que no son los que yo tenía previo, eso yo creo que es una cosa a un paciente a consultar. Por ejemplo, si un paciente, con todo esto que yo les acabo de conversar, tiene, por ejemplo, un vómito y ese vómito sale, aunque sea con estría, un poquito de sangre, eso es para consultar. Aunque yo tenga el antecedente de todas estas otras cosas que hemos conversado, porque ese es un síntoma de alarma. El que yo, por ejemplo, tenga una hematemesis o un vómito con una estría, eso es para consultar, independiente de mi historia previa, ¿ya? Por dar un ejemplo. Ahora, si yo soy un paciente que no tengo ningún antecedente, no tengo comorbilidades, soy joven y realmente comí todo, me lo comí todo, comí todas las grasas había por ahí y tomé más encima, yo le diría que es casi esperable que voy a tener al menos acidez, un poquito plenito. Él, como lo van a comentar acá, haciendo su dieta probablemente va a volver a su normalidad y no va a requerir probablemente ir a consultar al médico. Ahora, si mis síntomas se prolongan, qué sé yo, 3, 4 días y yo cuidándome, haciendo todo lo que estamos hablando, se mantienen, evidentemente tiene que consultar, porque ahí hay que evaluar los síntomas y evaluar obviamente si procede realizar exámenes, sí, o inclusive dar medicamentos. Sí, con todo este panorama que se abre sobre la sintomatología gástrica, es muy importante la recomendación de acudir al médico y no autorrecetarse, no hacerle caso a veces al vecino que le dijeron que tómate esta pastillita. Siempre es bueno la recomendación de visitar al médico frente a alguno de estos síntomas para tener una definición clara de cuál es su problema. Usted mencionó una patología que es la más frecuente, que es el reflujo, pero hay una pregunta para María José. Estos pacientes que tienen ya reflujo, ya diagnosticado y todo, ¿algún tipo de alimentación que está recomendada para ellos? ¿Qué puede aumentarles el reflujo? ¿Qué le pueda disminuir? Bueno, para los pacientes que tienen el reflujo diagnosticado, hay muchas cosas que tienen que hacer, algunas tienen que ver con alimentación, otras no.
Por ejemplo, que la última comida sea 2 o 3 horas previas a dormir es una muy buena indicación para ello. No dormir completamente acostados también, ojalá unos 10 o 15 centímetros sobre la cama, su cabeza, y no solo la cabeza, sino como todo el tronco. Hay alimentos como las bebidas con gas, las bebidas colas en especial, que van a producirle mucho reflujo. Todo lo que sea irritante, cebolla, ají, cualquier alimento de esos, condimentos irritantes también, todo lo que es en sobre, las sopas en sobre, los caldos concentrados, a pesar de ser una sopa para uno que puede ser muy inofensiva o muy saludable al parecer para algún paciente, también producen mucho reflujo. Eso es como un paciente que tiene reflujo y que sabe y que no está como con un cuadro más fuerte en ese momento. Si el paciente está con un cuadro más fuerte, efectivamente hay que hacer más restricciones alimentarias, pero esos a grandes rasgos son alimentos que sí o sí le van a producir reflujo, aunque haya comido cosas para el 18 o no haya comido cosas para el 18. El alcohol, también el café. Que es importante remarcarlo. Sí, y yo agregaría una cosa, a ver, hay varios estudios en realidad, pero los estudios lo que han demostrado en realidad como más objetivo es tabaco, alcohol, café y el sobrepeso, cosas que uno puede modificar para disminuir los síntomas. Pero, dicho eso, hay una serie de alimentos, que ya lo dijo la María José, que también uno sabe, y yo creo que todos lo hemos comprobado en algún momento, que efectivamente al disminuirlo en la alimentación, disminuyen claramente los síntomas, ¿ya? Que están todos los que ya dijo, los irritantes, los aliños, los cítricos, otro grupo no menor. Y lo que mencionó es vital, no acostarse con el estómago lleno. Acuérdense que tenemos que esperar que el estómago se vacíe. Y nosotros como médicos recomendamos 3 horas. Antiguamente decíamos 2, ahora lo alargamos a 3 horas. Y un dato importante, incluye líquidos. Para que tenga reflujo no solo necesita sólidos, sino que pueden ser líquidos. Entonces, la persona, y yo al menos a mis pacientes le hago hincapié en eso. ¿Por qué? Porque ella puede efectivamente hacer su última comida 3 horas antes de acostarse, pero justo antes de acostarse va y se toma, no sé, un té, un jarro de agua, que parece obviamente beneficioso, no está dentro de los alimentos a evitar, pero se lo manda justo antes de irse a acostar. Eso también va a favorecer reflujo. Y lo de la cama también es importante, pero ahí otro detalle, que ya que estamos aquí en la audiencia para que la persona lo considere, no sirven las almohadas. Por favor, no. Porque con las almohadas solamente consigue dolores cervicales, cuello allá, y terminamos en cualquier lado menos donde hay que estar. Lo que sirve es elevar la cabecera de la cama, ya sea, no sé, con ladrillito, altura, baja las patitas para arriba, ojalá 15 como mínimo, 20 ideal, pero ya 20 ya es como bastante incómodo para el que no tiene reflujo, que está al lado. O estas como cuñas, que hay en algunas casas que se venden de ortopedia y que van haciendo gradual. En el fondo lo que uno quiere es que el paciente quede en forma gradual. No es el cuello que el que esté en alza ahora. Así que las cabeceras, por favor, no. Perfecto. Oye, con todas esas recomendaciones, habían 2 preguntas aquí de Cristian y de Francisca respecto a qué podía hacer para el reflujo, cómo me cuidaba después de comer mucho en el 18, así que quedaron súper bien resueltas. Pero hay otro paciente, Mayeli, o otro auditor, que ella ya fue al doctor, el doctor le indicó una endoscopía. Ella quería saber un poco qué tenía que esperar de la endoscopía, que de hecho se va a hacer mañana en Barcelona, así que quién sabe, tal vez no. Yo hago los bien. Ah, ya, está bien. No. A ver, nosotros como gastroenterólogos pedimos la endoscopía no para hacer el diagnóstico de reflujo, y eso yo creo también que quede como un poco claro. El diagnóstico de reflujo es un diagnóstico clínico. Dicho eso, la endoscopía es para ir a evaluar si el paciente tiene lo que podemos decir una complicación del reflujo, y también en algunos encontrar a lo mejor algún elemento que a él le favorece el reflujo. Me explico. La gran mayoría de los pacientes que se hacen endoscopías por síntomas de reflujo, si uno toma todas estas endoscopías, van a ver ustedes que la gran mayoría es normal. Eso significa que el paciente no tiene, por ejemplo, erosiones
hay una clasificación que a lo mejor para todos, bueno, para nosotros conocida, pero para la audiencia no, que es la clasificación de Los Ángeles, que las cataloga de acuerdo a la severidad de estas erosiones. Pero la gran mayoría, como les digo, no tiene estas lesiones. La gran mayoría, buenamente, no tiene el temor de mucha gente que habla del Barrett, que lo asocian, reflujo, asocian directamente a Barrett y les causa un terror. Eso es mucho más bajo. Y por supuesto, aún más bajo, el que dentro de un Barrett pueda aparecer un cáncer esofágico, que es un susto que tiene la gente y que es verdad que es una cosa valedera, evidentemente, pero estamos hablando que si este es el grupo de la gente con reflujo, este es el grupo que tiene las erosiones, este es el que va a tener Barrett, y acá hay menos de un 0,5% al año de los que tienen Barrett que puedan hacer un cáncer. Estoy hablando del adenocarcinoma, no del escamoso, que es el que se asocia con el Barrett. Entonces, en el fondo, yo como paciente en el cual mi gastroenterólogo me pidió una endoscopía es porque él quería ver si yo tengo alguna complicación. Y ahí hay varios elementos que a uno lo pueden de antes como médico decir este paciente probablemente sí o este probablemente no. Pero sí aquí hay un punto importante. En el reflujo, los síntomas nos van aparejados a las lesiones. Me explico. No porque yo tenga gran sintomatología, me refiero, paciente con pirosis, con regurgitación, es decir, casi que literalmente le llega el contenido a la boca, no necesariamente ese paciente va a tener lesiones esofágicas. Al contrario, sobre todo en pacientes mayores, por ejemplo, tienen muy pocos síntomas y uno le hace la endoscopía y ya tiene lesiones. Entonces, en el sentido, y por eso es importante como para que se entienda, la sintomatología no va aparejada con las lesiones que yo voy a encontrar. ¿Ya? De hecho, la gente que ya tiene Barrett tiene francamente menos síntomas que otros, por dar un ejemplo. Estoy hablando de Barrett. Entonces, claro, lo más probable, y ojalá así sea, no va a tener lesiones o va a tener esofagitis en un grado variable. Pero ¿por qué la pedimos? Porque el que tenga y el grado de lesiones a nosotros como médicos nos orienta a el tratamiento, las dosis y los tiempos de tratamiento. Y también predice un poco, medianamente, pero algo predice, la evolución del paciente. Me explico. Perdón que me apoderé del tema. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una esofagitis grado A, grado B, A leve, B moderada, probablemente ese paciente, si hace su tratamiento ordenado, adhiere a todos los cambios que estamos conversando, se cuida, va a tener una evolución favorable, no requiere un control posterior y probablemente si se cuida a lo largo de su vida va a poder manejar bastante bien su reflujo. Recordar, si entre paréntesis, que el reflujo es crónico, ¿ya? Yo no lo mejoro al paciente del reflujo. Recuerden que el reflujo, que hay varias causas que podemos conversarlas, pero un porcentaje importante se refiere a relajaciones transitorias del esfínter gastroesofágico inferior. Por lo tanto, yo no estoy modificando mi esfínter, yo no estoy haciendo ninguna acción directa. Lo que yo estoy haciendo es mejorando la herida, mejorando el síntoma, cambiando mis hábitos, mi alimentación para que no se relaje, no tenga mayor producción de ácido o no se devuelva el contenido. Pero en el fondo el reflujo, por eso yo al menos le digo a mis pacientes, como concepto es algo crónico, ¿ya? Y por eso hay que cuidarse relativamente siempre. Entonces el médico, pero si por el otro lado nos vamos al otro paciente con una esofagitis grado D, que es la más severa, ese paciente yo ya me predice que aunque se trate, se cuide y yo vaya bajando, porque la idea es siempre tener a un paciente con la menor dosis de los medicamentos, va a caber una posibilidad que a lo mejor ese paciente no va a poder quedar a lo mejor sin medicamentos. Y ahí podemos entrar a otra discusión que no es el tema de ahora, pero es como alternativa otras técnicas para tratar el reflujo. Por el otro lado, si le encuentro un Barrett, ese paciente con Barrett tiene que estar en tratamiento permanente, aunque no tenga sintomatología. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros, en resumen, como gastroenterólogos, los hallazgos de la endoscopía nos orientan cómo tratar, cuánto tiempo tratar y un poquito el pronóstico que le podemos dar al paciente. Y para eso es el examen, no para hacer diagnóstico de reflujo. El diagnóstico de reflujo es clínico. Oye, y súper puntual la pregunta porque va muy relacionado a lo que nos estaba contando. Raúl nos pregunta si el uso prolongado de omeprazol puede tener algún efecto secundario. Mira, eso
hay varios estudios, varias publicaciones y efectivamente todos los medicamentos, como todas las cosas en la vida, tienen un lado B, ¿ya? Que pueden causar algunos otros problemas. Por eso como el concepto principal es que uno debe usar el medicamento cuando está indicado, cuando el médico obviamente se lo indica, ojalá por los tiempos en que se lo indicaron y no hacer un mal uso de los medicamentos. Pero dicho esto, la verdad es que no se han encontrado en los estudios más grandes algunos temores que hubo en su comienzo cuando salieron los inhibidores de la bomba de protones, en el sentido de que al haber una supresión ácida permanente y constante, obviamente se pensaba que por la hipergastrinemia íbamos a tener probablemente mayor incidencia de cáncer gástrico, ¿ya? Como llevándolo al extremo de lo más grave. Eso la verdad que a lo largo de los años no se ha demostrado. Pero sí, efectivamente, el que haya una supresión ácida permanente y constante te puede generar otras cosas. Por ejemplo, aparición de hongos en el esófago, se asocian, por ejemplo, a cuadros de diarrea, se ha visto en mujeres menopáusicas, obviamente mayores, mayor incidencia de fractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque disminuye un poco al no haber sido la absorción del calcio. Por eso también, entre paréntesis, hay que suplementar calcio. Se ha visto disminución de algunas vitaminas, por ejemplo. Se ha especulado también bastante con relación a otras patologías como Alzheimer y otras cosas que aparecen, pero en eso no se ha visto una relación tan directa como para uno decir yo estoy tomando este remedio y esto es lo que me lo ha causado. Pero como para contestar concretamente, hasta aquí pareciera el medicamento bien indicado, o más bien dicho, por una causa justificada, plenamente uno lo puede tomar por largo tiempo y teniendo estos cuidados su médico, revisándole su densitometría, suplementando calcio, sobre todo si soy mujer y estoy en una edad después de la menopausia, controlando las vitaminas, no se ha visto grandes problemas. Perfecto. Y que hay otra historia que no es la entidad, pero que también estamos tocándolo de otro lado, que a veces cuando pacientes tienen que usar remedios por largo tiempo, para uno también es importante evaluar cómo está el estómago. Y ahí es otra cosa que podemos hacer de biopsia y otro lado, como para tener otro contexto en este paciente en el cual no puede dejar el medicamento. Pero para eso, de nuevo lo que estamos conversando aquí, la idea es cuidar de forma múltiple para precisamente, ojalá, no tener que usar el medicamento de forma permanente, usarlo cuando se necesita. Perfecto. Sí. No. Bueno, empezamos de más a lo más complicado que era la pancreatitis, al más frecuente que es el reflujo, pero también después de una transgresión alimentaria lo que principalmente puede ocurrir son las diarreas, ¿ya? Y ahí es importante saber en qué momento consultar cuando uno tiene un cuadro diarreico, ¿ya? ¿Cuál es la expectativa? También empezamos ya la primavera, empieza a haber circulación viral, cómo poder diferenciarlo y posteriormente cuál sería uno de los tratamientos adecuados a nivel nutricional. Mira, las diarreas obviamente después de una ingesta copiosa de alimentos, puedo tener inclusive diarrea por una ingesta importante de alimentos, sin que medie aquí un virus, una bacteria, una contaminación de alimentos, así por una transgresión alimentaria como tal, sobre todo muy grasosa, puedo tener después un cuadro diarreico. Dicho eso, evidentemente las diarreas agudas en general, las volvemos a tomar y sacándola que solo por una cantidad de ingesta de alimentos importante, la gran mayoría es infecciosa, ya sea viral o bacteriana, ¿ya? Pero evidentemente estos cuadros agudos en general también son autolimitadas, si uno se cuida con lo que va a conversar aquí la María José, de tomando algunas medidas de la alimentación. Pero evidentemente, ¿cuáles son las alarmas que a mí me tienen que decir, esto no voy bien, por buen camino? Síntomas de alarma que nosotros llamamos fiebre. Un paciente que esté con una diarrea febril, sobre todo que vaya más allá del segundo día, es para consultar a médico. ¿Por qué? Porque puede ser una bacteria, un enteropatógeno ya agresivo y que requiere evidentemente tratamiento y dentro de ellos también antibióticos, de acuerdo obviamente a lo que encontremos. Segundo, sangre en la deposición. Si yo tengo una disentería, que es la diarrea con sangre, es independiente que lleve un día, tengo que consultar. ¿Por qué? Porque la disentería va producida por shigella, salmonella, que son agresivas, que son
dañan la mucosa y evidentemente eso requiere tratamiento y requiere obviamente manejo especial. No es para quedarme yo en la casa viendo si solamente con la alimentación se me va a mejorar. Tercer grupo, yo diría, ojo, los pacientes mayores, sobre todo que no se vayan a deshidratar. Si yo estoy con un cuadro diarreico importante, de un volumen importante y sobre todo si estoy con vómito y no puedo tener una ingesta por el vómito, por ejemplo, adecuada de líquido, evidentemente eso tiene que consultar y probablemente ese paciente va a consultar a un servicio de urgencia porque va a necesitar probablemente algún medicamento para que le quite la náusea o el vómito y además una hidratación endovenosa. Pero en general yo le diría que los síntomas de alarma más relevantes para nosotros en el contexto de una diarrea es la fiebre, como le digo, sobre todo si es del segundo o tercer día, obviamente una fiebre alta, no estoy hablando de 37,5, ¿sí? De 38 hacia arriba. Segundo, la sangre en la deposición y mucha atención en el contexto de qué paciente estoy hablando. No es lo mismo un hombre joven con un cuadro diarreico a una persona mayor, a lo mejor cardiópata, con otras comorbilidades, es totalmente distinto. Y el manejo evidentemente es nutricional, que lo vamos a dejar que María José lo mencione, pero para nosotros lo más básico es la hidratación. Ya, yo puedo, y como todos podemos estar un día inclusive sin comer, pero no sin hidratarnos. Por lo tanto, la hidratación es el pilar del manejo y la dieta. Y con esto, perdón, para terminar, la gran mayoría de los cuadros diarreicos mejoran, porque buenamente lo mismo, el gran volumen de las diarreas son agudas, y pasan, digamos, dentro de un plazo adecuado, que son más o menos hasta 7 días. Pero hay que considerar, y también es importante tenerlo presente, que diarrea aguda se considera hasta 14 días, ¿ya? Pero la gran mayoría se mejora antes de 7 días, ¿ya? Pero si yo ya llevo 3, 4 días y sigo con el volumen igual de diarrea, a pesar de hacer estas otras medidas que vamos a hablar, yo también sería partidaria que consultara, porque hay que hacer un manejo un poquito ya con medicamentos de este cuadro para que mi paciente ande evolucionando mejor. Entonces, María José nos da las recomendaciones Efectivamente, lo más importante es la hidratación, sobre todo en pacientes, como decía la doctora, adultos mayores o niños, ¿ya? Que en ellos una deshidratación puede ser muy importante, severa, digamos, y podrían caer hasta a la clínica hospitalizados, ¿ya? Se descompensan demasiado. En un paciente, un adulto que no tiene ninguna otra patología asociada, la verdad es que de todas maneras la hidratación sigue siendo algo muy importante, sobre todo el primer día, más que el paciente se alimente, lo importante es que se hidrate. Pero ¿cómo se va a hidratar? Por ejemplo, se tiene que hidratar con agua. Si es que no es capaz de poder tomar mucho volumen de agua, puede tomar bebidas isotónicas que venden hoy día en el mercado, sales de rehidratación oral que venden en todas las farmacias, preparadas incluso, y tratar de hidratarse con eso. Después, quizás al segundo día, cuando ya pueda tolerar un poco más de la alimentación, es importante un régimen liviano, que nuevamente caemos en lo mismo, todo cocido, ¿cierto? Sin fibras, por supuesto, entonces quedan afuera por un rato las frutas, las verduras, los alimentos integrales. También importante el tema de la lactosa. La lactosa, si un paciente tiene diarrea, empeora la diarrea, por lo tanto se deja todo sin lactosa. Y en general esa es la alimentación que debe tener, no debería tener mayores cambios, ¿ya? Pero sí, obviamente, si supera los 7 días, debería obviamente consultar a un especialista, porque en realidad esto podría ser otro motivo, una diarrea no aguda, sino algo generado por un virus o bacterias. Perfecto. Oye, yo creo que este es un tema relacionado. Angélica nos pregunta qué tan buenos son los probióticos y si es recomendable usarlos, pero yo tal vez abriríamos un poco más la pregunta y podríamos decir qué es la microbiota o el microbioma intestinal y después entrar en la pregunta de Angélica para ver si ustedes lo recomiendan, si hay alimentos como prebióticos que favorecen la flora intestinal. Eso me parece un tema muy atingente además. Sí. A ver, la microbiota intestinal son los billones de microorganismos, bacterias en este caso que tenemos nosotros,
en nuestro tubo digestivo y que son nuestros, digamos. No estoy hablando aquí de agentes patógenos, ¿ya? Es nuestra flora intestinal. Esta flora intestinal cada vez se le está dando un rol más importante en una multiplicidad de patologías, no solo en el sentido de que la tengamos que tener bien para conservar nuestra salud, sino que cuando se nos altera se asocia a muchas patologías. De hecho, ya que estamos hablando de alimentación y todo, algunos dicen que es nuestra microbiota intestinal la que nos determina si somos obesos o no, por decir, hasta es como para que lo tomen en consideración, digamos, es decir, que hasta es, en eso participa. Por lo tanto, en resumen, lo que tenemos que tener claro es que la tenemos que tener lo mejor posible y lo más saludable posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos compiten con nuestras bacterias que ingerimos habitualmente. Entre paréntesis, nosotros ingerimos habitualmente cada vez que nos alimentamos, tomamos bacterias. Lo que pasa es que estas ingresan por nuestra boca, llegan a nuestro estómago y nuestra primera barrera, nuestro ácido. Por eso ahí estamos hablando de los niveles de la bomba, obvio, al tener el pH ácido bloqueado, es una barrera que nos altera, ¿ya? Esa es nuestra gran primera barrera en forma espontánea, pero también nuestra flora intestinal compite con estos agentes externos y obviamente si está en buenas condiciones, por así decirlo, nos defiende, digámoslo de alguna manera, es una competencia. Por lo tanto, evidentemente los probióticos tienen un rol, pero me voy a tomar de la pregunta para decir que no todo probiótico es lo mismo y no todo probiótico sirve para lo mismo. Y eso le hago hincapié porque nosotros a veces damos un probiótico específico y después por arte de magia se cambia y el paciente termina tomando otro y como le dijeron es un probiótico, cree que le va a servir igual. No es lo mismo uno que otro. Hay probióticos que aumentan el tránsito intestinal o que no es la palabra que lo aumentan, sino que favorecen lo mejoran, porque eso depende, es muy individual de paciente a paciente, porque ya hablamos que mi flora intestinal no es la misma flora intestinal de la María José, ni en la tuya, ni la de Eduardo. Por lo tanto, la respuesta es también un poco individuo dependiente. Pero dicho eso, hay probióticos que se usan para que aumente el tránsito intestinal, al revés, hay otros que lo disminuyen. Entonces, no todo probiótico es para lo mismo o son iguales, ¿ya? Ahora, si lo llevamos a la diarrea, efectivamente usamos nosotros algunos probióticos para los cuadros diarreicos agudos y que la gente, y hay hasta propaganda en la televisión, pero la verdad que los estudios, los probióticos en este contexto solo demostraron el mayor beneficio en la diarrea del ¿ya? Eso lo hago como comentario. Pero desde el punto de vista práctico, sí, uno usa probióticos porque por lo menos no está haciendo ninguna acción dañina al paciente, al contrario, lo estamos ayudando con bacterias que van a ser beneficiosas y van a competir contra otras que pudieran estar. Ahora, como tú contaste al principio, son millones de bacterias las que tenemos ahí y el tipo de bacteria tiene que ver mucho con las cosas que comemos. Más allá de que podamos tomar un probiótico en una cápsula, el tipo de alimento va a favorecer una u otra flora. Entonces, de repente ahí María José nos puede ayudar. Como decía la doctora, los probióticos y los microorganismos que están en nuestro intestino, nosotros debemos alimentarlos para que ellos se multipliquen y sigan haciendo su trabajo, digamos. Entonces, hoy en día la alimentación alta en proteínas y alta en grasa no los favorece para nada a estos microorganismos. Y, sin embargo, lo que sí los ayuda bastante como a mantenerse o crecer propiamente tal, son los alimentos ricos en fibra, que hoy en día es lo que menos consumen los chilenos, digamos, o la población mundial. Entonces, efectivamente, los alimentos ricos en grasa o el consumo de prebióticos, que también es un punto a tratar bien importante. El prebiótico es como el microorganismo y el prebiótico es como el alimento para ese microorganismo. Entonces va completamente de la mano. Y obviamente va a depender qué probiótico necesita cada paciente según la patología gastrointestinal que tenga. No es como que para todos haya uno que sea como el indicado.
Entonces ahí tienen que verlo con un profesional y según la sintomatología que cada uno tenga. No sé, de repente a los pacientes que tienen colon irritable, algunos probióticos le hacen muy bien y a otros le hacen otro tipo de probiótico. Entonces hay que ver individualizado, no se puede decir un nombre como para todo. Pero sí las frutas, las verduras, que en el fondo son el alimento para esos probióticos que tenemos todos, son muy buenos. Sí, quizás podríamos asemejar como que la alimentación es el prebiótico. Exacto. Porque el probiótico es el microorganismo vivo, ¿ya? Y que lo ingerimos obviamente como medicamento, o a lo mejor te puedes hablar después de otras cosas que algunas personas preparan, Sí. como naturales, digamos. Pero el prebiótico es el alimento, es un hidrato de carbono en realidad, y que favorece al probiótico. Pero claro, si consideramos la fibra, podríamos, entre comillas, poder decir que igual va a alimentar a, digamos... El problema es que hoy en día la alimentación no está a base de fibra, hay muy poco consumo de frutas, de verduras, de alimentos integrales, entonces no hay como alimento para que esos probióticos sigan creciendo y sigan haciendo su trabajo, si finalmente ellos cumplen una función dentro de nuestro intestino. Clarísimo. Julio, bueno, se nos va acabando el tiempo, así que la última pregunta yo creo. Sí, bueno, nombraste una patología para que no quede en el aire, el colon irritable. Es una patología que tiene una prevalencia en nuestro país y es importante saber cuándo está la alerta frente a un colon irritable posterior a la fiesta y cuál sería una dieta específica o que ayude a estos pacientes. A ver, el colon irritable, para que alguien tenga el diagnóstico de colon irritable, para la redundancia lo tiene que tener hecho. Colon irritable no es sinónimo de dolor abdominal solamente. Colon irritable es un dolor abdominal, que es el síntoma cardinal, dolor abdominal, no disconfort ni malestar, dolor abdominal. Pero este dolor abdominal tiene que tener algunas características. Lo debo tener por lo menos una vez a la semana, los últimos 3 meses y por 6 meses como mínimo, para recién planteármelo, acompañado de otras cosas que son los cambios en las deposiciones, ya sea cambio en la consistencia, cambio en las características de la deposición o relacionado con la deposición, ya sea que lo exacerbe, ya sea que lo disminuya, ¿ya? Por lo tanto, este cuadro, eso es síndrome de intestino irritable. No es síndrome de intestino irritable, me duele la guata, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué lo especifico? Porque habitualmente el paciente que tiene síndrome de intestino irritable ya tiene un diagnóstico, él ya sabe, yo tengo síndrome de intestino irritable, entonces ese paciente probablemente con todos estos cambios, a lo mejor recuerden que el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, hay una interacción de muchos factores, de obviamente nuestra microbiota, de nuestra alimentación, de la parte, llamemos, funcional, del ambiente, es decir, es multifactorial. Entonces, en general, claro, si yo sé que tengo un síndrome de intestino irritable, hago eso, claro, yo más o menos me voy a conocer. ¿Cuándo voy a consultar a mi médico? Cuando mis síntomas se mantengan un tiempo más prolongado, por ejemplo, que lleve 3 días con un dolor que no se pase, lo mismo de lo que conversamos, aparezca fiebre, que no está, de hecho yo no mencioné en ningún momento la fiebre dentro de un síndrome de intestino irritable. Si mi deposición me aparece sangre, yo tengo cambio en la deposición, puedo tener de repente alternancias con diarrea, pero nunca una diarrea con sangre, la sangre no es parte del síndrome. Entonces en el fondo son los síntomas, nuevamente volvemos a lo mismo, los síntomas de alarma son los que a uno lo tienen que hacer consultar, ya sobre todo si ya tengo el diagnóstico. Ahora, si no tengo el diagnóstico, no tengo intestino irritable, probablemente el primer diagnóstico va a ser un dolor abdominal en estudio, no sé si me voy a entender, y traté de hacer la diferencia para que las personas comprendan que el síndrome de intestino irritable es una patología que requiere tiempo. Yo no puedo hacer el diagnóstico a un paciente que por primera vez ingresa y es la primera vez que tiene un dolor abdominal y va a salir de la consulta con que el médico le diga tiene un síndrome de intestino irritable. Eso probablemente no corresponde o no lo interrogó bien o no sé. Eso no es, eso será un dolor abdominal en estudio. Requiere, por lo que les acabo de decir, un tiempo de evolución para yo hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Manejo nutricional o como tú digas? Sí, no, manejo nutricional en ese caso. Ya, el manejo nutricional para el síndrome de intestino irritable tiene una dieta muy particular que se llama FODMAPs, que deja de lado
bastantes grupos de alimentos que en el fondo se demoran mucho tiempo en fermentar y producen la inflamación intestinal. Deja de lado la fructosa, la lactosa, los galactanos, que en el fondo son las legumbres, los fructanos, que tienen que ver con el trigo, y algunos polioles, que son algunos endulzantes. Algunos endulzantes de los que hoy día venden en el mercado también producen bastante inflamación intestinal, y los pacientes en general tienden a pensar que un endulzante es lo más saludable que hay. No es tan así. Entonces, en general, esos pacientes tienen una dieta muy estricta durante 4 semanas por lo menos, en donde uno elimina muchos alimentos, y después la idea es ir incorporando de cada grupo algunos alimentos, ir viendo cuál en particular es el que a ese paciente le produce tanto malestar. Porque no es que todos le produzcan malestar, sino que va a depender de cada persona. Es como bien curioso eso. Y obviamente de ahí van a haber alimentos que de repente son súper impensados, que son los que les causan mucho ese meteorismo, digamos, o las diarreas directamente. Por ejemplo, la manzana es un alimento que, claro, ¿qué más saludable que una manzana? Pero efectivamente los pacientes con una patología de síndrome de intestino irritante, ¿cierto?, es muy malo. La lechuga, algún tipo de lechuga, como por ejemplo la escarola, también pasa lo mismo. Entonces hay que ir viéndolo caso a caso con cada paciente, y además en general se les entrega probiótico, porque al tener muchos episodios de diarrea obviamente necesitan recuperar microbiota. Perfecto. Muy interesante el Food Maps. Casi que nos da para un streaming. No, para un streaming solo. Oye, bueno, se nos acaba el tiempo. Pasó muy rápido, como siempre. Pasa muy rápido esto de streaming. Yo quiero darle las gracias a María José, a María Esther, Julio, como siempre, por acompañarnos. Darles las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Como siempre, nuestra intención es ser un aporte a la salud de todos nuestros pacientes. Y bueno, dejarlos a todos invitados para el próximo mes, el 7 de octubre. Octubre es el mes del cáncer de mama, así que el 7 de octubre tenemos un invitado muy especial. El doctor Omar Nasal nos va a acompañar para resolver todas las dudas que hay del cáncer de mama. Muchas gracias, que estén muy bien.